Buen día, en el presente video vamos a hablar de manera general y específica sobre los derechos humanos. En ese contexto, los derechos humanos son aquellas facultades, libertades, instituciones o reivindicaciones relativas a bienes primarios o básicos que incluyen a toda persona por el simple hecho de su condición humana para la garantía de una vida digna. En ese contexto tenemos que los derechos humanos son una serie de prerrogativas inherentes para todas las personas, independientemente de su nacionalidad, sexo, religión u otra característica que tengan. Es decir, estos derechos son atribuciones que deben reconocerse a todas las personas únicamente por su condición humana, a todas las personas. La doctrina de los derechos humanos es muy amplia y sigue en permanente discusión. Así, la idea es que cada vez más individuos puedan gozar de una mayor calidad de vida, lo cual debe ser garantizado por los gobiernos. En este caso, pues el Estado es el que tiene que garantizar esta situación para todos nosotros. Tenemos unas características, tenemos que estos derechos humanos deben ser universales, es decir, son para todas las personas que habitan en el mundo, rige y debe regir en todos los países, son irrevocables, significa que no pueden ser eliminados, son inalienables, significa que todos los derechos, ningún derecho, perdón, no puede ser restringido, son intransmisibles, esto significa que no se pueden pasar a otra persona, no se pueden delegar, y son irrenunciables, es que un individuo no se puede negar a gozar de derechos que él ya tiene. Cuando nosotros vamos a hablar de lo que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ahí nos remontamos un poco a la historia de los mismos. El propósito establecido por la Organización Nacional de las Naciones Unidas es traer paz a todas las naciones del mundo. Después de la Segunda Guerra Mundial, un comité de individuos encabezado por la señora Eleanor Roosevelt, ella era la esposa del presidente de Estados Unidos en ese momento, escribió un documento especial que declara los derechos que todos en el mundo entero deben tener, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Hoy en día son 192 los Estados miembros de la ONU, todos los cuales han firmado un acuerdo con la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Acá es importante tener en cuenta que el reconocimiento de los derechos humanos tuvo su primer hito en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en 1789. Esta fue aprobada por la Asamblea General Nacional Constituyente Francesa el 26 de agosto de ese año. En ella se reconoce el derecho a la libertad, a la igualdad, a la propiedad, a la seguridad y a la resistencia a la opresión. Con esta declaración se intentaba plantear un cambio respecto a la forma de la que funcionaba la sociedad hasta entonces, con un sistema de castas, con una jerarquía establecida, aunque no se mencionó nada explícitamente sobre la esclavitud y los derechos de la mujer. En esas ideas de la Revolución Francesa, la libertad, la igualdad y la fraternidad, también se inspiró el movimiento de la independencia de Estados Unidos, país donde luego surgió el movimiento abolicionista en contra de la esclavitud. Posteriormente, tras la Segunda Guerra Mundial, surgió la Organización de las Naciones Unidas, cuyo órgano principal, la Asamblea General de las Naciones Unidas, adoptó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El 10 de diciembre del 48 en París, ese dicho documento fue consignado 30 artículos con los derechos considerados básicos, es decir, la Declaración Universal de los Derechos Humanos tiene 30 derechos que son los fundamentales, los básicos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos trató de recabar en un documento orientativo más no un pacto. En resumen, indica que todas personas, hombres y mujeres, somos iguales en derechos y dignidad. Así se rechaza la esclavitud, la servidumbre, las torturas y otros actos que puedan ser considerados como inhumanos, degradantes o crueles. Es importante tener en cuenta que los derechos humanos protegen muchas esferas de la vida misma, entre esos la vida, es el derecho que tenemos todos de nacer, de que no se nos interrumpa, llamémoslo, ese sagrado derecho a vivir, a que nadie nos la quite, porque sí, el derecho a la libertad, este si bien es cierto es como el único derecho que se le restringen a las personas cuando cometen delitos. De resto la persona tiene sus derechos normales. Pero aún así no cometamos delitos y así no tengamos ninguna situación pendiente con la ley, nadie nos puede coartar la libertad, nadie nos puede encerrar. Cuando somos indicados para que a una persona la priven de la libertad, tienen que demostrar con pruebas claras de que esa persona es un peligro para la sociedad para que así de esta manera le restrinjan ese derecho, pero es muy complicado. A la seguridad jurídica,
Eh, Todos tenemos derecho a un abogado, para que me entiendan, indiferentemente si tenemos o no tenemos el dinero. El Estado por lo general nos da esta garantía de una defensa. Muchos la critican, otros la aplauden, pero es un derecho que tenemos. El derecho a la igualdad, todos somos iguales ante la ley, indistintamente de nuestra creencia, de nuestra manera de pensar, de nuestro sexo, de nuestra raza. La dignidad, obviamente, es un derecho que tenemos todas las personas a que no se nos ultraje. Y obviamente el derecho a la propiedad. Todos tenemos derecho a una propiedad, obviamente acá en Colombia debemos cumplir con unos requisitos, eh, por ejemplo, unos aportes, unos ahorros, unos subsidios que nos da el Estado. Muchas veces las personas malinterpretan y creen es que el Estado les tiene que dar una vivienda. Obviamente el Estado está en capacidad, pero debemos cumplir, llamémoslo, con unos parámetros legales. Cuando nosotros hablamos de la clasificación de los derechos humanos, hablamos de unas generaciones. eh, con la entrada en vigencia de la Constitución del 91 es importante tener en cuenta que se dio un paso a nuevos derechos que permitieron a los ciudadanos poder escoger sus creencias religiosas, su forma de vestir, de pensar, de expresarse e incluso de morir. Para los colombianos una de las figuras más recordadas y respetadas ha sido la tutela, un mecanismo que abrió la puerta al ciudadano de pie para reclamar la protección de derechos sin tener que esperar años y años por el fin de un proceso sin necesitar la mediación de un abogado. Desde la aprobación de la tutela hasta hoy han sido presentadas 35.241.000 tutelas, aunque lo han querido hacer varias reformas, incluso recortar su alcance, se ha mantenido como la figura más eficaz para la protección de los derechos colombianos, de los derechos que las personas acá en Colombia tenían. Uno de estos ejemplos es el libre desarrollo de la personalidad del que el país empezó a hablar cuando se despenalizó el porte de dosis mínima de droga o cuando los jóvenes lograron que en los colegios se permitiera usar el pelo largo, así como para que me entiendan. Los derechos humanos se clasifican en tres generaciones. Tenemos los derechos de primera generación, corresponden a los derechos civiles y políticos de los ciudadanos, sin distinción de sexo, raza, color, idioma, posición social o económica. En esencia corresponde a los derechos de la vida, la libertad y la seguridad jurídica, por ejemplo, contra la esclavitud, servidumbre, las torturas, las penas o los tratos crueles, inhumanos o degradantes. También tiene que ver con el desarrollo a circular libremente y a elegir residencia, nacionalidad, a buscar asilo o a casarse de acorde al número de hijos que deseen. También cobija el derecho a la libertad de pensamiento y de religión, a la libertad de opinión y poder expresar las ideas que la persona quiera. Tenemos los derechos de segunda generación, corresponde a los derechos sociales, económicos y culturales. Tiene que ver como temas como la obligatoriedad de la seguridad social, el trabajo en condiciones equitativas y satisfactorias, a formar sindicatos para defender sus intereses y sobre todo tener un nivel de vida digno que garantice la salud, la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y la educación. Y tenemos los derechos de tercera generación, son los mismos derechos de los pueblos para quienes se estableció la autodeterminación, la independencia económica y política, la paz, el entendimiento, la confianza, el medio ambiente y una vida digna. Es importante tener en cuenta que también se lograron otros derechos importantes como el pasar del tiempo dado al uso de la tutela, como por ejemplo el aborto. Un fallo crucial que protegió a la mujer fue la decisión que se tomó en el 2006 cuando se permitió el aborto en Colombia, solo en 3 casos específicos, ustedes deben saberlo. Entonces no hay delito cuando una mujer opta por la interrupción voluntaria del embarazo, cuando hay peligro de la vida de la mujer, cuando la inviabilidad del feto o cuando el embarazo fue producto de una violación sexual. Y los derechos de la comunidad LGTBI, respetando la orientación sexual de las personas, ha proferido varias decisiones a favor de las parejas del mismo sexo, a quienes se les permite adoptar a menores de edad, contraer matrimonio civil y obtener pensiones de sobrevivientes. De sobreviviente. Eso básicamente son las generaciones que tenemos aquí en Colombia. Y es importante tener en cuenta una herramienta que se llama el Derecho Internacional Humanitario. Es un conjunto de normas que en tiempo de guerra protegen a las personas que no participan en las hostilidades o que han dejado de hacerlo. Su principal objetivo es limitar y evitar el sufrimiento humano en tiempo de conflicto armado. Es importante tener en cuenta y cabe recabar que por nuestras mismas circunstancias Colombia ha sido un país que ha vivido constantemente en conflicto y es aquí donde entra el derecho internacional humanitario a proteger a todas estas personas que no hacen parte del conflicto, es decir, a civiles,
a personas que no son de la fuerza pública, a personas que no pertenecen a organizaciones armadas organizadas, como lo que nos pasaba con las guerrillas de las FARC y el ELN. Entonces, el derecho internacional humanitario protege todo lo que son personas no combatientes, instalaciones como hospitales, colegios, centros de culto. O sea, esto es importante conocerlo. Muchas veces nosotros vamos por la vida y ni siquiera sabemos qué derechos tenemos, o muchas veces nosotros estamos vulnerando o atentando contra derechos de otras personas. Les agradezco por la atención, muy formal.